Escribe el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 7, versículo 15, y lo voy a leer en la traducción lenguaje actual. La verdad es que no entiendo nada de lo que hago, pues en vez de hacer lo bueno que quiero hacer, hago lo malo que no quiero hacer. Oremos. Bendito Padre, Señor, alabado y glorificado sea tu nombre. Te exaltamos, te bendecimos, te glorificamos, te damos la honra y la gloria que solamente tú mereces. Y en esta hora, Padre, tu siervo te pide, te ruega, te suplica, que tú seas en el mensaje de esta tarde, Señor. Que tú me ilumines, que tú me pongas palabras entendibles en mi boca, que lo que se hable sea solamente tu consejo, tu escritura, que sea para honra y gloria tuya, Señor, pero que sea para edificación de los que escuchen el mensaje. Gracias, Padre, por este privilegio. Gracias por tu infinita misericordia, permitirme compartir este mensaje. Que todo sea, Señor, agradable a ti, que suba con olor fragante, y todo esto lo pongo a tus pies, en el bendito santo nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Qué hubiera sido de la bestia si la bella no hubiese aparecido? ¿Quién hubiera podido cuestionar a Bella? Después de todo, ella era tierna, era bella. Pero su belleza no solamente era exterior, ella era bella por dentro y por fuera. Estaba llena de compasión, estaba llena de ternura, estaba llena de misericordia, pero sobre todo estaba llena de amor y estaba dispuesta incluso a sacrificarse por la vida de su padre. Por ello preguntamos, ¿qué hubiera sido de la bestia si Bella no hubiese aparecido? Y sobre todo cuando vemos el contraste de la bestia. La bestia era horripilante, en una palabra, era fea. Su hocico babeaba cuando intentaba hablar y solo salían gruñidos. Pero lo más horrible de la bestia no solamente era su exterior, también era horrible por dentro, su interior. La bestia estaba llena de enojo, estaba lleno de amargura, estaba llena de odio, estaba lleno de maledicencia y estaba llena de malicia. Por tanto, debido a esto, era incapaz de tener compasión o misericordia. Pero lo más increíble en torno a la bestia es que no siempre fue así. Hubo un tiempo en que la bestia fue un apuesto príncipe y era atractivo por dentro y por fuera. Él vivía en un palacio donde estaba lleno de tesoros, de lujos, de comodidades. Él podía disfrutar de una servidumbre, él podía disfrutar la autoridad y el poder sobre mucha parte de su reino, mucha parte que estaba alrededor de su reino. Pero un día, la maldición y las sombras cayeron sobre el palacio y sobre el príncipe, y todo cambió. El príncipe se volvió una bestia. Por ello vuelvo a preguntar, ¿qué hubiera sido de la bestia si la bella no hubiese aparecido? Pero la bella apareció. Fue capaz de sacrificarse para salvar la vida de su padre. Pero no solamente eso, la bella amó a la bestia y todo tuvo un final feliz. Y bueno, esto no dejaría de ser una linda historia de cuento de hadas
si no reflejara nuestra propia historia, la historia de la humanidad. Sí, porque también alguna vez la humanidad fue no príncipes, literalmente eran reyes. No vivían en un palacio, tenían un paraíso lleno de tesoros, lleno de lujos y comodidades. Ellos se enseñoreaban de todas las criaturas que había alrededor de ellos. Tenían absolutamente todo, podían disfrutar de todo. Pero un día las sombras del pecado a través de la desobediencia cayeron sobre la humanidad. ¿Y cuál fue el resultado? Desde entonces la humanidad se ha vuelto bestial. Somos horribles, somos feos. Tenemos actitudes y acciones que darían suficiente material para la película de terror más espeluznante, llena de crímenes, de odio, de ira, de amargura, de celos, de envidia y de muchas cosas más. Es por eso que Pablo escribe. Pablo dice ahí en Romanos capítulo 7 versículo 15, y lo voy a volver a leer: la verdad es que no entiendo nada de lo que hago, pues en vez de hacer lo bueno que quiero hacer, hago lo malo que no quiero hacer. Esto representa la lucha entre la carne y el espíritu. Y es una lucha que continuamente estamos teniendo cada ser humano, creyentes y no creyentes. Y mira, cuando nosotros permitimos que el pecado se enseñoree sobre nosotros, cuando permitimos que el pecado abunde en nuestra vida, cuando permitimos que el pecado, la carne, le gane al espíritu, entonces nuestra vida se vuelve de la peor manera. Como dije antes, literalmente, si pudiéramos hallar una analogía, nos volvemos una bestia. Acciones, actitudes, pensamientos de lo más horrible y vergonzoso. Y esto sin mencionar que es una ofensa para Dios. Déjame compartir lo que la Biblia, la Escritura, la palabra de Dios habla sobre el pecado y lo que esto puede provocar en cada ser humano. Voy a empezar allá en el Antiguo Testamento, primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 46. Solo voy a leer la parte primera. Dice: si pecaren contra ti, porque no hay hombre que no peque. Proverbios capítulo 20 versículo 9, en la traducción lenguaje actual dice: nadie puede decir que tiene buenos pensamientos ni que está limpio de pecado. Eclesiastés capítulo 7 versículo 20, en la nueva traducción viviente dice: no hay una sola persona en la tierra que siempre sea buena y nunca peque. Y si creemos que esto es parte del Antiguo Testamento, y que que nosotros, aquellos que hemos doblado rodilla delante de nuestro Señor Jesucristo, hemos aceptado el plan de salvación y estamos ya fuera de muchas cuestiones que tenían que ver con la ley y con el Antiguo Testamento. Déjame leerte esto que está en el Nuevo Testamento. Empiezo en el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 9 al 18, y lo voy a leer en la nueva traducción viviente. Ahora bien, ¿llegamos a la conclusión de que los judíos somos mejores que los demás? Para nada, dice Pablo, tal como acabamos de demostrar todos, sean judíos o gentiles, están bajo el poder del pecado. Como dicen las Escrituras, no hay ni uno solo justo, ni siquiera uno. Todos se desviaron, todos se volvieron inútiles, no hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo.
Lo que hablan es repugnante como el olor que sale de una tumba abierta. Su lengua está llena de mentiras, veneno de serpientes gotea de sus labios, su boca está llena de maldición y amargura, se apresuran a matar, siempre hay sufrimiento y destrucción en sus caminos, no saben dónde encontrar paz, no tienen temor de Dios en absoluto. Cuando el pecado se enseñorea aún de los creyentes, los resultados son desastrosos, son malignos, son repugnantes, son horribles. Esto es algo que habla Pablo también allí mismo en Romanos, en el capítulo 1, versículo 21 al 30. Estoy hablando lo que el pecado puede producir en nosotros, el pecado que la Biblia lo identifica como carne. Y la carne está en una lucha constante contra el espíritu. Dice el libro de Romanos capítulo 1 versículo 21 al 30, es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí. Por esa razón, Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y como consecuencia de ese pecado sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. Por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él les abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes. Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios, inventa nuevas formas de pecar y desobedecen a su Padre. ¿Y sabes qué? Nadie estamos exentos. Cuando el pecado nos asedia, cuando el pecado nos domina, cuando permitimos que el pecado nos esclavice, cualquiera que sea nuestra situación, entonces los resultados son totalmente horribles y vergonzosos. Es la lucha entre la carne contra el espíritu. Y cuando no estamos siendo sobrios, cuando no estamos siendo prudentes, cuando no atendemos lo que en una y otra ocasión la Biblia habla en cuanto a esta lucha, entonces no solamente de las cosas que acabo de leer, la Biblia dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado. Y algunos de nosotros todavía consideramos que la Biblia cuando habla pecado es pecado. Como ya dije, aún como dice Santiago, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado. Pero a veces minimizamos y no nos damos cuenta que incluso la apatía, la indiferencia, la flojera, la irresponsabilidad, la desidia, la ociosidad es pecado y ofende a Dios. Y ese pecado nos lleva a actuar de la manera más repugnante. Y aún a pesar de que hemos encontrado en un momento de nuestra vida el camino a Dios, aún a pesar, por eso hablamos de la lucha de la carne contra el espíritu, porque podemos tener el espíritu de Dios después de haber doblado rodilla, cumplir con el plan de salvación,
empezar una vida nueva, pero si permitimos que el pecado nos vuelva a dominar, que el pecado nos esclavice, sucede esto. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 15 al 20, y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, dice: se apartaron del buen camino y siguieron los pasos de Balaam, hijo de Beor, a quien le encantaba ganar dinero haciendo el mal. Estos individuos son tan inútiles como manantiales secos o como la neblina que es llevada por el viento. Están condenados a la más negra oscuridad. Se jactan de sí mismos con alardes tontos y sin sentido. Saben cómo apelar a los deseos sexuales pervertidos para incitar a que vuelvan al pecado los que apenas escapaban de una vida de engaño. Prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos del pecado y de la corrupción, porque uno es esclavo de aquello que lo controla. Y cuando la gente escapa de la maldad del mundo por medio de conocer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pero luego se enreda y vuelve a quedar esclavizada por el pecado, dice Pedro, termina peor que antes. El apóstol Juan escribe también acerca de esto. En su primera carta, capítulo 1, voy a leer versículos 8 y 10, y también lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón. ¿Quién está libre de pecado? Nadie. Nadie. Es una lucha diaria. Es una lucha constante entre lo que la carne, que está llena de pecado, libra contra el espíritu. Y aunque muchos de nosotros queremos realmente hacer lo bueno, hacer lo correcto, hacer lo que alaba y glorifica a Dios, lo cierto es que en cualquier momento, en cualquier descuido, las cosas se salen de control y cuando menos nos damos cuenta, ya estamos actuando de una manera, por llamarlo así, de una manera bestial. Ya somos verdaderas bestias. Y puede ser de pensamiento, puede ser en la mente, pero también puede ser a través de actitudes, a través de acciones. Y la Escritura habla mucho en cuanto a esto. Habla de tener cuidado, así que el que piense estar firme, mire que no caiga, porque tú y yo no estamos exentos de esta lucha. Por ello es que este mensaje lo he dividido en dos partes. La primera parte para ver la realidad del pecado en nuestra vida y la segunda parte, cómo podemos con el poder de Dios, con la gracia de Dios, vencer y empezar a caminar en el Espíritu, pero continuamente, no ocasionalmente. Dije que todo esto que acabo de leer en cuanto a lo que el pecado puede producir en nuestras vidas, ha sido evidente en la historia del ser humano. Y la Biblia está llena de ejemplos, desde el mismo Génesis. Caín dando muerte a su hermano. ¿Y todo por qué? Dios, cuando les ofrecieron sacrificios, Dios se agradó del pecado de Abel. Y Caín se enojó. Hasta Dios le preguntó: ¿por qué ha decaído tu semblante? Ahora, el asunto es, como allá en Efesios dice, airaos, pero no pequéis. El asunto es no solamente que haya decaído su semblante, que se haya literalmente enojado Caín, sino el asunto fue que la carne, el pecado, lo dominó. ¿Y qué sucedió? Actuó de la manera más bestial, dando muerte a su hermano. Y apenas sigue la historia y encontramos el diluvio enviado por Dios para terminar con la creciente maldad en la tierra.
Y la historia sigue. Abraham, el padre de la fe, aquel que puso su confianza en Dios, aquel que estuvo dispuesto desde el primer instante, deja tu tierra y tu parentela, y Abraham obedeció, pero apenas salió de su tierra y su parentela y empezó a negar a su esposa. Lo hizo por miedo a morir. Perdón, y Abraham es considerado el padre de la fe. Y llegó el momento en que pareciera ser que no confió tanto en Dios. Ahí está la bestia, ahí está la carne, ahí está el pecado, enseñoreándose sobre el ser humano. Y la historia sigue, Jacob robando la primogenitura, ¿por medio de qué? Por medio del engaño. Y el engaño ha sido la mentira más desastrosa a través de toda la historia de la humanidad. El engaño nos persigue. Nos engañamos incluso a nosotros mismos. ¿Te acuerdas? Pablo dice en Gálatas 6:7, no os engañéis. O sea, no se engañen. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y la historia sigue. ¿Y qué decir de Sodoma y Gomorra? Tú has escuchado la historia. Las cosas más abominables, las cosas más horribles ocurrieron ahí y Dios decidió terminar con eso. Y los ejemplos siguen y siguen y llegamos al libro de los jueces, y el libro de los jueces de verdad es digno de análisis, es digno de reflexión. El asunto principal en el libro de los jueces es a través de 2 o 3 versículos que hablan y dicen, era el tiempo en que cada quien hacía lo que quería. O cada quien hacía lo que le venía en gana. Eso es la carne, eso es el pecado enseñoreándose en la vida del ser humano. Y hay en particular un capítulo ahí en el libro de Jueces, el capítulo 19, donde se narra una historia llena de amenazas, de violencia, de violación, de asesinato. Y si por un momento pensamos en la actualidad, en los feminicidios, te invito, lee el libro de Jueces y en especial el capítulo 19 y te vas a sorprender. Las cosas tan aborrecibles que se narran ahí, que ocurrieron ahí. ¿Por causa de qué? De que el pecado se enseñorea del ser humano. La carne le da libertad a esa bestia que todos llevamos dentro. Pero la historia no acaba ahí. Todavía hay muchísimo más. Esto es sorprendente. ¿Qué decir de David? David, el rey de Israel. La Biblia dice de David que era un hombre conforme al corazón de Dios. Los salmos más bellos fueron escritos por David. Las grandes hazañas de guerra fueron escritas por David. Dios actuando en David y David dándole la honra y la gloria continuamente. Pero, en un momento de irresponsabilidad, en un momento de flojera, por eso hablaba que no solamente aquellos pecados o aquellas situaciones en que las vemos así horribles o espeluznantes, no es lo único del pecado. Hay muchísimas cosas más. Y David es un vivo ejemplo de esto. En un momento de flojera, de irresponsabilidad, de negligencia, de ociosidad, se convierte en una bestia prepotente, abusiva, adúltera y asesina. Algo totalmente vergonzoso. En 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 9, en la traducción lenguaje actual, dice, ¿por qué te burlaste de mí que soy tu Dios? ¿Por qué hiciste lo que yo prohíbo? En realidad no fueron los amonitas quienes mataron a Urías, lo mataste tú. Eso es palabra de Dios. Y lo hiciste para quedarte con su mujer, burlarse de Dios. Eso es lo que provoca el pecado. Eso es.
lo que hace la carne llena de pecado. Y si la historia de David es sorprendente, más sorprendente aún, su hijo Salomón. Salomón, tú conoces también la historia, pidió sabiduría en lugar de riquezas y Dios le dio no solamente la sabiduría, sino que le dio muchísimo más. Y dentro de esa sabiduría él escribió también algunos salmos, pero escribió particularmente el libro de Eclesiastés y el libro de Cantar de Cantares, que son verdaderos poemas, verdaderas realidades, verdaderos libros llenos de sabiduría, como correspondía a alguien tan sabio. Él fue el hombre más sabio, el más rico sobre la faz de la tierra, es lo que lo describe así la Escritura. Pero hubo un momento en que el pecado lo asedió, lo esclavizó y terminó sus días en completa idolatría. El pecado enseñoreándose del ser humano. Y no solamente es en el Antiguo Testamento, también en el Nuevo Testamento. Y es sorprendente ver los ejemplos de cómo es que cuando no tenemos cuidado, de cómo es que cuando no estamos caminando en el Espíritu, que cuando no atendemos los focos amarillos, cuando no atendemos las advertencias, cuando no atendemos lo que la Escritura habla en torno a lo que el pecado puede producir en nuestra vida, en un momento, cualquier hombre se ve envuelto en situaciones que no agradan a Dios. Mira a Juan el Bautista. Juan el Bautista es increíblemente un buen ejemplo acerca de esto. Desde el vientre de Elizabeth brincó en gozo al reconocer la presencia de Jesús en el vientre de María. ¿Te acuerdas cuando ellas se encontraron? Y dice ahí, narra ahí la Escritura que el bebé ahí en el vientre de Elizabeth brincó de gozo, porque María llegó y en su vientre llevaba a Jesús. Y después su vida, en gran manera ejemplar, preparando el camino para Jesús. Pero tuvo su momento de flaqueza, tuvo su momento de debilidad, tuvo su momento en que parecía que el pecado se estaba apoderando, que lo estaba a punto de esclavizarlo. Y esto ocurrió cuando encerrado en una cárcel, y uno puede decir, bueno, las situaciones son difíciles a veces, sí. Pero cuando él estaba en la cárcel, oyó que la fama de Jesús crecía y crecía. Él había trabajado para eso. Pero ahora estando en la cárcel, en una situación incómoda, seguro. Pero manda a sus discípulos a cuestionar a Jesús. ¿Eres tú el que había de venir? ¿O debemos esperar a otro? Juan, desde el vientre de tu madre sabías, conociste al Mesías. Y ahora estás dejando que el pecado, que la carne gane. Había en Juan duda, desconfianza, inseguridad y tal vez, ¿por qué no decirlo? Incluso descontento. No era agradable después de todo lo que él había trabajado para el Señor terminar. Y como terminó y como realmente pasó después. El pecado ahí acechando. Es cierto que tuvo la oportunidad de cambiar cuando le llevaron la respuesta de Jesús. Pero estamos hablando de los momentos de debilidad, de los momentos de flaqueza en que permitimos, o suele ser que sin percibirlo, que voluntaria o involuntariamente, que consciente o inconscientemente dejamos que el pecado se apodere de nosotros. Y entonces las consecuencias son desastrosas. Pasó con Juan el Bautista. ¿Y qué de Pedro? Si hay un buen ejemplo acerca de esto, ¿qué de Pedro? Asegurando, aunque tenga que morir, decía Pedro, jamás te negaré. Y apenas habían pasado
unas cuantas horas y hasta en 3 ocasiones negó al Señor. Y todavía la lucha no terminó ahí. La lucha no terminó ahí, porque él fue uno de los principales artífices con aquel discurso. ¿Recuerdas en Pentecostés? Aquel día que se bautizaron 3,000 personas y que Pedro fue el que habló y dijo: arrepiéntanse, arrepentíos y bautizaos en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y para recibir el Espíritu Santo. Un Espíritu Santo que él había recibido antes ahí en Pentecostés. Pero la lucha, la carne contra el Espíritu. Cuando él ya era uno de los pilares en la iglesia del Nuevo Testamento, Pablo, el apóstol Pablo, narra en Gálatas capítulo 2, resistiéndole cara a cara por su hipocresía. Porque la hipocresía también es pecado. Y si no, ve al capítulo 23 de Mateo. El capítulo conocido como los hay. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Y Pablo dice ahí que le resistió cara a cara por sus hipocresías. Pero no solamente Pedro, incluso, ¿qué podemos hablar de Judas? Caminó junto al Señor en todo su ministerio y terminó traicionándolo, vendiéndolo literalmente, y luego, lo peor de todo, suicidándose. El pecado enseñoreándose del ser humano. El pecado, la carne, venciendo al espíritu. Y las cosas no terminan ahí, porque tú vas al libro de Apocalipsis y ves en el mensaje a las 7 iglesias y empieza en la iglesia de Éfeso: yo conozco tus obras, que has trabajado arduamente, que desenmascaras a los falsos apóstoles, a los falsos maestros. Imagínate, era una iglesia, de verdad una iglesia donde el trabajo era prioridad. E incluso dice ahí: por amor a mi nombre. Pero enseguida dice: pero tengo algo contra ti, que has perdido tu primer amor. Y sigues avanzando, o seguimos avanzando allí en Apocalipsis, y encontramos la Odisea. ¿Y qué empieza diciendo? Tú dices que eres rico, pero en realidad eres miserable. Estoy parafraseando, no es que exactamente lo diga así. Y termina diciendo: por cuanto ni eres frío, ni eres caliente, por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. ¿Por qué? Porque el pecado se apodera del ser humano. Y estamos hablando de la iglesia del Señor. Estamos hablando de las iglesias que describe el libro de Apocalipsis. No estamos hablando de otros grupos religiosos. No estamos hablando de idólatras. Estamos hablando de la iglesia. Y en la iglesia ocurrían esas cosas. Y cada mensaje a la iglesia es un mensaje de advertencia, un mensaje de que las cosas no son a veces como hoy en día pareciera que estamos tan confiados, estamos tan seguros, ya estamos en el barco de la salvación, ya somos cristianos. ¿Y qué crees? Llega el descuido. Llega el descuido y el pecado se apodera. Y como consecuencia, la conducta es vergonzosa, es desastrosa. Y cada uno tiene que estar luchando con esto. Todos los días, en cualquier circunstancia, en cualquier situación, incluso a veces cuando estamos reunidos como iglesia del Señor. Si no, ve a primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 17, en el previo o en el contexto de lo que Pablo está hablando de la cena del Señor, y qué es lo que dice. Se reúnen no para lo mejor, sino para lo peor. Y déjame decirte que es la iglesia de Cristo. Déjame decirte que es la iglesia del Señor. Y dice Pablo: porque hay entre ustedes divisiones, hay contiendas. Y esa es la situación en muchas congregaciones
en muchas congregaciones de la Iglesia de Cristo, estoy hablando de México, pero yo creo que en otros países no es tan diferente. Estamos llenos de contiendas, estamos llenos de divisiones, estamos llenos de pleitos, estamos llenos de soberbia, estamos llenos de vanidad, estamos siempre en plena competencia a ver quién es el mejor. Decimos o hablamos o continuamente remarcamos, recalcamos la sana doctrina. Pero lo cierto es que mucha teoría de la sana doctrina se queda en eso, en teoría, porque en la práctica a veces no somos el mejor ejemplo. Y lo que estoy hablando en este primer mensaje, la carne contra el espíritu, es ver la realidad del pecado y ver lo que esto puede producir en nuestra vida. Y nosotros aquellos que hemos doblado rodilla delante de nuestro Señor Jesucristo, nosotros que hemos hecho el plan de salvación para empezar a caminar, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Nosotros tenemos que ser el vivo testimonio de que por el poder de Dios podemos vencer y andar en espíritu. Pero la cosa es de que si no estamos conscientes de esta lucha, si no estamos conscientes de que en cualquier circunstancia, en cualquier situación, el pecado se puede enseñorear de nosotros, ¿sabes qué? Es cuando más cerca estamos de caer. Estamos de deslizarnos. Por tanto, y con esto quiero terminar este primer mensaje, por tanto, dice Hebreos capítulo 2, versículo 1, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Y no es exagerado que en muchas ocasiones, en pensamiento, en actitudes, en acciones, actuemos o permitamos que la bestia salga y se apodere de nuestra vida. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer para no dejar salir a esa bestia, ese pecado que todos llevamos dentro? Bueno, eso es lo que quiero tratar en el segundo mensaje de este tema que he tratado el día de hoy. La carne contra el espíritu. Que Dios te bendiga.